Ya, buenos días. Ha habido un problema para el enlace pasado. Vamos a desarrollar el tema de la semana 6. 6, ¿no? Sí, 6. 6. Una inquietud. El tema de la semana pasada. Ah, sí, un comentario. Se dio latinoamericana. La computadora. Ya. Lo primero era un comentario breve sobre Bersón. Bueno, Bersón, elan vital, impulso vital, ¿no? Espiritualismo, ¿no? Espíritu entendido como fuerza vital, dijimos, en Bersón está unida a la racionalidad. O sea, la vitalidad humana está unida a la racionalidad, ¿no? Por ahí hicieron alguna pregunta. Claro, esa es la diferencia básica frente al vitalismo de Nietzsche o de Schopenhauer, ¿no? Ahí hay un impulso ciego, mencionan ellos, ¿no? En cuanto a los seres humanos. En cambio, Bersón dice, el elan vital, el espíritu, la fuerza vital es algo consciente, unido a la racionalidad. Lo dice sobre todo cuando dice la vida moral del hombre, la vida ética, es racional y es producto del espíritu, del elan vital. Por lo tanto, el elan vital humano es racional, pues. Bueno, esa es una diferencia, ¿no? La diferencia básica en realidad. Y ese es un pequeño comentario. Lo otro, y claro, ¿no? El elan vital se manifiesta en la libertad creadora del arte, en la vida moral, ¿no? Incluso en la creación científica misma vista como algo creativo, ¿no? Ese es el punto de vista del espiritualismo. Lo otro es, lo de Dussel, ¿no? Lo de Dussel, dijimos, recoge el pensamiento de liberación, ¿no? Liberar al hombre, en el caso de Salazar Bondi, liberarlo de la opresión, ¿no? De la opresión, de la dominación cultural, económica. En el caso del teólogo, del padre Gustavo Gutiérrez, liberarlo de la dominación social con la palabra y también con pensamiento socialista. Cosas, ¿no? Eso lo recoge Dussel. Y a partir de ahí hace una teoría eh, propia, ¿no? La teoría de la alteridad. Alter es otro, pues. ¿Y qué cosa hay con el otro? Gracias al otro, cada persona se realiza, porque el otro es que finalmente quien te reconoce, quien dice ahí existe, él es, ¿no? Entonces, a partir de ahí desarrolla una teoría propia, ¿no? De la alteridad, el reconocimiento por parte del otro. Pero el Dussel parte del pensamiento de liberación, ¿no? Aparte que es también teólogo. Y ahora sí, solamente un comentario por ahí, quisiera un par de preguntas. Voy a compartir. Voy a compartir. Ya, voy a compartir la pantalla. Ya bueno, se ha abierto en el Edge, aunque ya no lo estaba usando. Se ha abierto en el Edge. Bueno, estaba usando el Chrome. Vamos a ver el Edge. Ya voy a compartir ahora el PPT esta semana. ¿Qué es esto de aquí? Buenos días. Ivonne creo que está ahí. Se está tapado esto. Ya. No, creo que de cuando en cuando voy a tratar de abrir el chat. Bueno, lo que vamos a ver hoy día es lógica. En realidad, eh, aspectos teóricos de lógica, ¿no? Algo de historia de lógica. Al menos en la parte de filosofía, no se ven ejercicios, ¿no? No se ven problemas. No sé si en matemáticas de repente vean, pero aquí no. Solamente son preguntas por conceptos, conceptos relacionados a la lógica. Bueno, la lógica es una ciencia formal, ¿no? La lógica es una ciencia formal. eh, la lógica es una ciencia formal. Bueno, hay una distinción entre ciencias formales y no formales, ¿no? Las ciencias formales tienen como objetos de estudio entidades ideales, no, por ejemplo,
por ejemplo, los números, ¿no? Los números, las relaciones lógicas, ¿no? Las relaciones lógicas eh, son objeto de estudio de la lógica, ¿no? Bueno, la lógica es una ciencia formal, entonces. Esto aquí. Ya. Entonces vamos a pasar al primer punto. Lo que vamos a ver son conceptos, hemos dicho, y algo de historia, ¿no? Algo de historia. Primero, Aristóteles. Aristóteles se le considera el padre de la lógica tradicional, de la lógica clásica, ¿no? Aunque la lógica aristotélica básicamente es el silogismo, lógica del silogismo. Un silogismo es un razonamiento, ¿no? Un razonamiento que consta de dos premisas más la conclusión, ¿no? En eso consiste el silogismo, ¿no? Entonces, desde ese punto, bueno, ya se ve que la lógica, ¿qué le interesa? Le interesa los modos de razonamiento. Uno de ellos, uno de ellos que es bastante antiguo es el silogismo, pues, el razonamiento silogístico, ¿no? Entonces, a la lógica lo que le interesa es el modo, el método de razonamiento, la estructura del razonamiento, la forma del razonamiento, ¿no? No, no el contenido, no el contenido, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, si llueve, entonces no, si salgo temprano de casa, entonces llegaré temprano al colegio, no le interesa tanto el significado ¿no? de las variables de P y Q, sino le interesa la forma, ¿no? Ese P, entonces, que es parte de la estructura de un razonamiento, ¿no? Eso es lo que le interesa a la lógica. Empezando por la lógica del silogismo. Ahora bien, Aristóteles emplea la lógica del silogismo con la premisa de que el conocimiento humano básicamente es algo deductivo. Se basa en la deducción, por eso, ¿no? Por deducción lógica. A partir de la deducción de esquemas universales, ¿no? Que arraigan en la mente, el ser humano construye todo tipo de conocimiento, absolutamente todo, ¿no? Entonces, la ciencia para Aristóteles era básicamente deductiva. Esa idea va a durar hasta la Edad Media. Recién cuando está terminando la Edad Media, aparece la idea, ¿no? La idea de que la ciencia en realidad es inductiva, ¿no? Inductiva. Claro, en la deducción hay la idea de que a partir de esquemas, estructuras universales, se llega a casos particulares, ¿no? Conocimientos particulares. En cambio, la inducción es al revés. Estudias tú casos particulares y elaboras una ley general, un enunciado general. Eso es la inducción, ¿no? Y eso es lo que plantea Bacon, pero ya recién terminando la Edad Media, ¿no? En el Novum Organum, ¿no? Claro, y precisamente Bacon, Francis Bacon llama Novum Organum a ese modo de ver el conocimiento de manera inductiva, ¿en contra de qué? Del órgano aristotélico, ¿no? Que es donde estaban las obras lógicas de Aristóteles. El órgano aristotélico planteaba un modelo deductivo para el conocimiento. A eso se opone Francis Bacon, pero ya terminando la Edad Media, pues, el mundo preempirista, ¿no? Francis Bacon, premoderno, premoderno. Ahora, Aristóteles era silogístico, sin embargo, había otro tipo de lógica. Había lógica proposicional en la época de Aristóteles. Es solo que esa lógica poco a poco va a quedar relegada al olvido, cae en el olvido, ¿no? La lógica eh, de los estoicos, por ejemplo, ¿no? Había una lógica proposicional en concreto, ¿no? Distinta a la lógica silogística. En esa lógica proposicional, por ejemplo, se estudiaba el condicional, la implicación lógica, pero claro, no era una lógica simbolizada, sino en enunciados, ¿no? En oraciones, ¿no? Eso va a caer en el olvido hasta prácticamente fines de la Edad Media, ¿no? Por ahí cuando lo rescatan, por ejemplo, Guillermo de Ockham, ¿no? La lógica de proposiciones, que es distinta a la lógica silogística, ¿no? Que es distinta. Bueno. Bueno, el padre de la lógica tradicional, entonces, Aristóteles, y el padre de la lógica matemática es Gottlob Frege, ¿no? Gottlob Frege. Gottlob Frege buscó de alguna manera
simbolizar las matemáticas en lenguaje lógico, o sea, convertir el lenguaje de las matemáticas al lenguaje lógico. Ese fue el gran proyecto de Frege, ¿no? Que aparece en la conceptografía. Y para eso elaboró una serie de conceptos, de definiciones. Definió qué cosa es variable, qué cosa es constante, ¿no? Qué cosa es una función matemática, ¿no? Un montón de definiciones. Hizo Gottlob Frege. Ahora, su obra también, la obra de Frege, al igual que la lógica proposicional, cae en el olvido hasta que es rescatado posteriormente por otros lógicos matemáticos, como Bertrand Russell o Whitehead. Entonces, eso ya posteriormente. Bueno, hay un concepto ahí. ¿Qué cosa es una proposición? Una proposición es un enunciado, ¿no? Que puede ser verdadero o falso. Los que mejor definen este asunto de las proposiciones son los analíticos, ¿no? Tú puedes decir, por ejemplo, que es verdadero o falso de expresiones como la Tierra es un planeta. ¿Por qué? Porque, y esto lo dice Wittgenstein, ¿no? Porque Tierra es un objeto, dice elemento concepto, dice él. Bueno, es un objeto que está en el mundo natural, sí. El objeto planeta está en el mundo natural también. Entonces, de cosas que existen en el mundo natural, uno puede decir que son cosas con sentido. ¿No? Si yo digo la Tierra es un planeta, bueno, eso tiene sentido, ¿no? ¿Y tendrá significado? Bueno, puesto que tiene sentido, debe tener significado. Y en este caso, un significado de verdadero, ¿no? Si yo dijera, la Luna es un planeta, la Luna existe en el mundo natural, los planetas también, pero la relación no es adecuada, ¿no? Tiene sentido, pero es falsa. Tiene significado falso. Entonces, lo de las proposiciones pasa por el hecho de que los elementos dentro de la expresión pertenezcan al mundo natural, ¿no? Eso dicen los analíticos. En cambio, si yo dijera, el alma está en el espacio, bueno, el espacio existe, pero el alma no es una entidad natural. Entonces, para los analíticos, ese tipo de expresiones carece de sentido, por lo tanto, también carece de significado, ¿no? A partir de ahí definen lo que es una proposición. Una proposición es algo que es verdadero o falso, punto, ¿no? ¿Y qué cosa es verdadero o falso? Aquello que tiene elementos que pertenecen al mundo natural. Eso lo definen los analíticos. En la época de Aristóteles, bueno, se pensaba otra cosa, pues, ¿no? Pero ya estamos más al mundo moderno, pues, al mundo actual. Ya esa definición la hacen los analíticos, ¿no? Entonces, una expresión que es o verdadera o falsa, como del tipo, la Tierra es un planeta verdadero, ¿no? La Luna es un planeta falso, ¿no? Ya, eso es una proposición. Y se puede simbolizar la proposición, de eso también habla Wittgenstein, ¿no? Las proposiciones se simbolizan por variables, dice, ¿no? Normalmente una P, una Q, a veces también usan una X, una Y mayúscula, ¿no? Etcétera. Ahí no hay mayor problema. O sea, vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, la lógica estudia los modos correctos de razonamiento, los métodos, ¿no? La estructura del razonamiento, etc. ¿Y qué cosa es un razonamiento, un argumento? Bueno, simplemente es una estructura correcta de pensamiento. Ahora, esta estructura correcta de razonamiento, de pensamiento, está conformada evidentemente por proposiciones, ¿no? Proposiciones. Ahora, estas proposiciones se pueden simbolizar, sí, ¿no? Pero aquí, como ejemplo, han puesto un silogismo precisamente, ¿no? Ya dijimos que en la época de Aristóteles no había simbolizaciones. Tanto la lógica del silogismo, ahí un silogismo tenemos, como la lógica de proposiciones era una lógica de enunciados, ¿no? Oraciones simplemente, ¿no? Proposiciones. Ahí está. Bueno, este es un ejemplo de silogismo, ¿no? No es una clase de silogismo, porque hablar de silogismo daría para largo, ¿no? Porque para que se cumpla un silogismo adecuado hay una serie de pautas, ¿no? Una serie de pautas que no vienen al caso, ¿no? El concepto general de silogismo es un razonamiento de dos premisas más conclusión, punto, ¿no? Ahí lo que hay, bueno, hay cuatro tipos de premisas, ¿no? No van a preguntar eso, ¿no? La premisa universal positiva, ¿no? Que tiene el cuantificador todos, la universal negativa que tiene el cuantificador ningún, ¿no? Y la particular positiva que tiene el algún es, o la particular negativa que tiene el algún no es, ¿no?
Ya, en este caso, la primera oración es un enunciado universal, positivo. La segunda y la tercera son particulares positivas, ¿no? Bueno, aunque no vamos a preguntar simplemente para el contexto, ¿no? De qué cosa es un silogismo, ¿no? Un razonamiento de dos premisas más, conclusión, ¿no? Más conclusión. Ahora, bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Ya luego voy a retomar el tema del silogismo cuando se hable algo de historia. Creo que es la parte más larga. ¿Qué es la verdad? Y ahí también los que mejor definen esto son los analíticos, ¿no? Nuevamente Wittgenstein, ¿no? Nuevamente Wittgenstein. Lo que plantean los analíticos es la teoría de la verdad como correspondencia, que es una teoría que ya tiene sus orígenes en Aristóteles. Aristóteles ya habla de verdadero es lo que se corresponde con la realidad. Eso es lo verdadero, ¿no? Eso es lo verdadero. Si se corresponde con la realidad es verdad. Ya, pero eso mejor lo definen eh, la filosofía analítica. Ahora, el concepto de verdad es una noción semántica o del significado, ¿no? Semántica es significado, estudio del significado, pero aquí se está aludiendo a la semántica lógica, a la semántica lógica, porque en lingüística también hay ¿no? Hay estudios de semántica, pues, significado de las palabras, ¿no? Entonces, aquí simplemente el concepto de verdad es si la proposición es verdadera o falsa, nada más, ¿no? ¿Qué significado tiene la proposición en concreto? ¿Verdadero o falso? No hay más ahí. No hace una pregunta por los elementos que están dentro, nada, sino por el todo. ¿Toda la proposición es verdadera o falsa? Pues nosotros dijimos, la Tierra es un planeta. Eso es verdadero, ¿no? Y dijimos, ¿por qué? Los analíticos que señalan que se debe cumplir mínimamente la condición, ¿no? Lo señala Wittgenstein en realidad, ¿no? Los elementos que están dentro de las proposiciones deben pertenecer al mundo natural, al mundo físico, al mundo real. De cosas metafísicas, dice Wittgenstein, no se puede hablar, pues. Cosas metafísicas, en ese caso, en concepto de verdad, carecen de sentido, pues, no vienen al caso. En concreto señala eso, ¿no? Entonces, aquí en el ejemplo, pues la Universidad de San Marcos es una entidad, un objeto que existe en el mundo real, ¿no? Y el otro objeto, universidades, también existe, pues, ¿no? Entonces, la expresión es verdadera, es verdadera, es verdadera. Ahora, en una proposición, para establecer una relación de verdadero o falso, deben haber por lo menos dos elementos. Pueden haber más, ¿no? Si yo digo la Universidad de San Marcos es la universidad más antigua del Perú, hay dos mínimo, pues, ¿no? Por un lado, Universidad de San Marcos, y por el otro lado, el conjunto de universidades antiguas, ¿no? Son dos cosas, ¿no? O universidades antiguas. Son dos cosas, ¿no? Entonces, relación entre ambas, verdadera. Verdadera. Puede haber más, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, la Tierra es un planeta del sistema solar. Ya, primer elemento natural, Tierra, ¿no? El mundo físico. Segundo, el objeto planeta. Y tercero, sistema solar, ¿no? Tres. Pero mínimo tienen que haber dos para establecer una relación de verdadero o falso. Mínimo, ¿no? Mínimo. Entonces, la verdad es una noción de semántica o del significado proposicional. Significado que puede ser verdadero o puede ser falso. Ahora, en cuanto al significado de validez, eh, es una noción de sintaxis lógica, porque también en la lingüística hay sintaxis. En la lingüística, cuando uno habla de sintaxis, habla de la correcta estructura de la oración. Pero en castellano, en la sintaxis del castellano, ¿no? Primero por ahí aparece una frase nominal, luego aparece el verbo, ¿no? Y luego los complementos, ¿no? Que es la estructura sintáctica natural en castellano, ¿no? En chino es distinto, ¿no? El verbo aparece al final, pero no sé. Bueno, la cosa es que esa es sintaxis lingüística. En este caso se habla de la estructura correcta del razonamiento lógico o sintaxis lógica, ¿no? Entonces, cuando un razonamiento está estructurado correctamente, ahí decimos que es algo válido, ¿no? Es válido, ¿no? Entonces, el concepto de validez está relacionado con qué?
con la sintaxis lógica o con la estructura correcta de los razonamientos lógicos. Ya, bueno, ahí han puesto dos ejemplos, esto lo han añadido a última hora, pero son supuestamente, ahí se ve la pregunta. A ver, una proposición. Cuando se habla de validez, se habla de conjunto de proposiciones en realidad. ¿No? Eh, eh, claro, en ese caso del conjunto de proposiciones, ¿no? Que conforman un razonamiento, decimos que ese conjunto de proposiciones o es válido o no lo es, ¿no? Ahí es donde opera el concepto, ¿no? Un conjunto de cosas. En cambio, lo de la verdad o falsedad simplemente está referido a, básicamente a la proposición, si es verdadera o falsa, ¿no? Si es verdadera o falsa. Sin embargo, en algunos razonamientos, ¿no? En realidad en análisis, ¿no? Se analiza si todo el razonamiento es verdadero o falso, ¿no? También ahí, ¿no? También ahí podría ser, sí, podría ser ahí. Pero habría que ver el contexto de la pregunta, pues, ¿no? Si te pone todo un razonamiento y al final aparece todo el razonamiento es verdadero, ¿no? Algo referido a eso. Ahí sí podría decir que es verdadero todo el razonamiento, pues, ¿no? Solamente en ese caso. No es una pregunta por el concepto, ¿no? No por el desarrollo del problema lógico, ¿no? Habría que ver toda la pregunta, cómo se plantea. Pero por lo general, ¿no? Decimos verdadero o falso de una proposición, ¿no? Y válido o inválido de un conjunto de cosas, ¿no? De un conjunto de premisas, ¿no? Estructuradas correctamente. A ver, aquí de nuevo. Ya, ahora sí. ¿No? Entonces, bueno, ahí hay dos razonamientos, ¿no? Bueno, el segundo dice P, entonces Q, concluyo negación ¿no? Negación del consecuente, entonces negación del antecedente, ¿no? Negación de P. Es un entonces, ¿no? Sino que lo han hecho ahí con una cosa que parece, no parece el símbolo de condicional, ¿no? Pero bueno, simplemente eso. Bueno, las tautologías lógicas, ¿no? Las tautologías lógicas son estructuras correctas de razonamiento. Eso es lo que se acepta en lógica, ¿no? El primer caso, sí, según recuerdo, es un modus tollens, ¿no? Pero ni siquiera van a preguntar por el modus tollens. En todo caso, preguntarían si el modus tollens es una tautología, es un razonamiento considerado correcto. Podemos decir que es válido, pues, ¿no? Así sí puede venir la pregunta, ¿no? Por el concepto, ¿no? Igual con lo otro también, ¿no? Ponerle el nombrecito y, ¿no? ¿A qué está referido el concepto de válido? Ahí sí, ¿no? Entonces, habría que ver cómo se plantea la pregunta. Vamos a pasar a lo siguiente, que es la parte un poquito más larga, la parte de historia. Ya. Ya hemos dicho que, perdón, ya hemos dicho que Aristóteles es el padre de la lógica tradicional, de la lógica clásica. Para Aristóteles, el conocimiento del mundo es básicamente deductivo. La ciencia básicamente es deductiva. Esto es que la ciencia arraiga en la razón. Y en la razón, ¿qué cosa hay? Hay estructuras deductivas, dice. Formas de razonamiento universal, dice, bueno, todo un discurso, ¿no? Estas ideas las recopilaron sus alumnos en sus textos de lógica, ¿no? Que vienen a llamarse órganon aristotélico, ¿no? Que básicamente es lógica del silogismo, como ya hemos dicho, ¿no? Y el silogismo es un razonamiento que consta, ¿no? De dos premisas más conclusión. Ese es un silogismo. Ese es un silogismo, como el ejemplo que vimos, ¿no? Eh, Existe también lo que Aristóteles llamaba el silogismo incompleto, que es una premisa más la conclusión, que me parece que el tema por ahí se va a comentar cuando se ve argumentación, o teoría de la argumentación, ¿no? Más adelante. Eh, claro, el entimema es un razonamiento corto, ¿no? Se supone que al entimema es un silogismo al que le han cortado una premisa, o la premisa aparece oculta en la mente. Entonces lo que uno ve simplemente es una premisa e inmediatamente la conclusión, ¿no? Inmediatamente la conclusión, ¿no? Inmediatamente la conclusión.
Ahora, curiosamente, el entimema, o lo que llamaban silogismo incompleto, se usa bastante en el razonamiento en ciencia. En el razonamiento científico se usa esas premisas ¿no? De plantear una premisa e inmediatamente arribar a una conclusión, en este caso hipotética, ¿no? Se ve bastante de eso. Bueno, el asunto es que la lógica del silogismo está planteada en el órgano aristotélico, ¿no? Que es básicamente defiende la deducción, ¿no? El conocimiento es deductivo, dice Aristóteles, ¿no? Y esas formas universales, ¿no? No son otra cosa que las cuatro formas, pues, de los enunciados, ¿no? El todos, el ningún, o el algún es y el algún no es, ¿no? Simplemente es eso. Eh, en contra del órgano aristotélico, ya dijimos que apareció hacia fines de el nuevo órgano, ¿no? O novum órgano, de Bacon, ¿no? De Bacon, ¿no? Y ahí defiende la inducción como método de la ciencia. La ciencia básicamente es inductiva, decía Bacon, ¿no? No es que yo parto de la razón, ¿no? ¿No? De un esquema universal, ¿no? General que arraiga en la razón y lo aplico a casos particulares, ¿no? ¿No? El conocimiento parte de estudiar casos particulares en el mundo natural y a partir de eso elaborar un planteamiento general. Por ejemplo, un planteamiento inductivo es si yo digo, ¿no? El calor dilata el hierro, el calor dilata el cobre, el calor dilata no sé, el plomo, y eh, inductivamente, ¿qué digo? Que el calor dilata los metales, ¿no? El enunciado general. Ya, esa es una inducción, ¿no? Y eso es lo que defendía recién Francis Bacon, pues. Y se opone al razonamiento aristotélico. Ahora, volviendo a Aristóteles, ya hemos dicho que había una lógica proposicional en la época de Aristóteles. Sin embargo, esa lógica proposicional cae en el olvido, cae en el olvido, cae en el olvido. Bueno, ya se mencionó los estoicos, pues, ¿no? Los estoicos, por ejemplo, habían desarrollado una lógica de la proposición. Ya se hablaba de condicional, por ejemplo, ¿no? Pero esa lógica cayó en el olvido, ¿no? Hasta que en la Edad Media fue rescatada por, bueno, citamos el nombre de Ockham, ¿no? En realidad hay varios nombres, ¿no? No solamente Guillermo de Ockham trae a colación la lógica de la proposición, ¿no? Por ahí también está Duns Scoto, eh, Pedro Hispano, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay varios, ¿no? Pero ya prácticamente cuando la Edad Media está llegando a conclusión, ¿no? Entonces, la lógica del silogismo va a gobernar casi toda la Edad Media. Entonces, la lógica de la Edad Media básicamente es una lógica del silogismo, pues, ¿no? Del silogismo, de las relaciones silogísticas, ¿no? Hay una serie de relaciones del silogismo, ¿no? De oposición, ¿no? Etcétera. Eh, por ejemplo, para estudiar el silogismo, usaba un cuadrito llamado cuadro de Boecio, ¿no? Cuadro de Boecio, aunque Boecio en realidad no fue el inventor de ese cuadro de análisis del silogismo. Ahí se estudiaban las relaciones de los silogismos, ¿no? En el cuadro, el llamado cuadro de Boecio, cuadro de Boecio. ¿Ya? Entonces, ahora bien, en la Edad Media se descubren una gran cantidad de silogismos, decenas de formas silogísticas, ¿no? Decenas de formas silogísticas. La que hemos visto, la que está como ejemplo, no un poco antes, la que está como ejemplo es lo que llaman una estructura de A y I, ¿no? Bueno, también esa simbolización mnemotécnica con mayúsculas, ¿no? La A simboliza la proposición universal positiva, pues el todos, ¿no? Todos son. La E a la universal negativa, ninguno es. ¿No? Y así, ¿no? Y así. Ya, bueno, la proposición que está ahí es, ¿no? La que está como ejemplo, hay una universal positiva, ¿no? Sería una A, ¿no? Una particular afirmativa, una I, y la siguiente también es otra I, ¿no? Una particular positiva, ¿no? Ya, entonces, esas estructuras del AII, del AEO, ¿no? Bueno, eso lo descubren en la Edad Media, bueno, una gran cantidad, decenas de formas silogísticas, decenas de formas del silogismo. Pero también, así como se descubren diversas formas,
muchos de los silogismos van a ir cayendo. Al final han quedado en pie menos de 15, 13 o 12 me parece, que son plenamente válidas, o sea, silogismos válidos, ¿no? No hay más, ¿no? De la gran cantidad que había, ¿no? Se ha ido descartando muchos de los silogismos, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? ¿Cuándo caían? Bueno, cuando se aplicaron sobre todo métodos más actuales, ¿no? Por ejemplo, ya saliendo de la Edad Media, se le aplicaba, por ejemplo, el método de Ben Euler, ¿no? El método de Ben Euler para analizar, ¿no? Mediante diagramas un silogismo. Pronto dan cuenta que un silogismo necesita una premisa más, por ejemplo. Entonces, serían dos premisas más una adicional y la conclusión, pero ya no es un silogismo, pues, ¿no? Por ejemplo, es un caso, ¿no? Entonces ya no es un silogismo, ¿no? Tendría tres premisas, o sea, dos más la adicional y una conclusión, ya no es un silogismo, pues. Un silogismo es un razonamiento de dos premisas más conclusión, ¿no? ¿Ya? Y más adelante se aplica, por ejemplo, el álgebra de Boole, ¿no? Que está citado ahí, ¿no? El álgebra de Boole también sirve para analizar silogismos, ¿no? Y siguen cayendo más formas silogísticas, hasta que en la actualidad hay menos de 15 formas silogísticas correctas, ¿no? Que han soportado todo el peso de los análisis. Claro, hay más métodos de análisis también, ¿no? Pero han pasado todo eso. Entonces, en la Edad Media se desarrolla plenamente la lógica del silogismo, la idea de que el conocimiento, la ciencia es deductiva, arraiga en la razón, etc. Ya eso es lo que se va a defender, ¿no? Hasta que casi ya en las postrimerías resurge, renace la lógica proposicional, ¿no? Y es el advenimiento del mundo moderno, ¿no? Del mundo moderno. Ya en el mundo moderno, hablamos recién, ¿no? Eh, hablamos de Leibniz, por ejemplo, ¿no? Que habla ya de una lógica matemática, ¿no? De una lógica matemática. O sea, una lógica parecida al lenguaje matemático, que opera como las matemáticas, como una ciencia formal, ¿se entiende? ¿No? Como una ciencia formal. Sin embargo, el que verdaderamente hace una lógica matemática es George Boole, ¿no? George Boole, ¿no? Desarrolla una especie de álgebra que tiene diversas aplicaciones. Una de ellas se aplica al análisis de silogismo precisamente, ¿no? Al análisis de los silogismos, bueno, eso no lo desarrolla Leibniz, pues, ¿no? Más bien, parece ser que sí desarrolla algún tipo de nociones de lo que va a ser el cálculo, ¿no? Por eso es que algunos dicen el padre del cálculo matemático, ¿no? El cálculo es una parte de las matemáticas, ¿no? El padre del cálculo, por ahí Leibniz, ¿no? Aunque en realidad la mayoría coincide en que el creador del cálculo es Newton, ¿no? Newton, ¿no? Newton, ¿no? Newton. Bueno, el cálculo tiene diversas aplicaciones, pues, ¿no? Por ejemplo, la luz no se puede medir, ¿no? Nadie ha medido la luz, pero se puede calcular cuál es la velocidad. Y ahí, por ejemplo, hay una aplicación del cálculo. Para eso sirve, para complementar diversas cosas que no se pueden obtener de manera empírica directa. No, no se puede medir la luz. Eh, entonces ahí está, ¿no? Boole sí hace una lógica matemática. Luego se habla, bueno, de Frege, ya hemos dicho que es el padre de la lógica matemática, ¿no? Desarrolla una lógica de predicados, ¿no? De predicados. eh, Analiza bastante el contenido y simbolización ¿no? De los enunciados, ¿no? ¿No? Por ejemplo, cuando yo digo Luis es el rey de Francia, ya, ese contenido, rey de Francia, ¿no? Ese viene a ser ¿no? La parte predicativa, lo que se analiza y en lo que se va a enfocar, ¿no? Pero más que eso, en la simbolización, ¿no? Porque ya hemos dicho que el gran proyecto de Frege, si bien habla de lógica de predicados, le interesan los predicados matemáticos, pues, ¿no? Simbolizar las matemáticas en lenguaje lógico, ¿no? En lenguaje lógico. Que era un proyecto ambicioso,
En algunos libros avanzados de lógica, como el libro de Supes, aparece simbolización lógica de aritmética, algunas cuestiones aritméticas, ¿no? No todo tampoco. En el último capítulo, ¿ya? O simbolización, ¿no? De aritmética en lenguaje lógico, ¿no? Para ser más concreto, en el libro de Supes, lógica de Supes, no sé, por ahí lo tienen. Ya. Ya, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Frege es rescatado, como ya dijimos, por otros lógicos matemáticos, el caso de Russell o Whitehead, pero ya cuando él ya había muerto, ¿no? Ya estaba bastante olvidado. Y finalmente, ¿no? Finalmente, está la relación que tiene la lógica con los circuitos eléctricos, con el razonamiento de los ordenadores. Sabemos que por cultura general que los ordenadores tienen un razonamiento binario, pues, de unos y ceros. Con unos y ceros las máquinas te, eh, te piensan todo prácticamente, ¿no? Juegan hasta el ajedrez, con ese razonamiento binario de unos y ceros, ¿no? ¿Ya? Entonces, y eso de unos y ceros, ¿no? Lámpara prendida, lámpara encendida, ¿no? Lámpara prendida un 1, claro, un 1, y lámpara apagada un 0, ¿no? También aparecen los circuitos eléctricos, pues, ¿no? En realidad, el razonamiento de las máquinas, de los ordenadores, imita un tanto al de los circuitos eléctricos, que a su vez imita al razonamiento lógico, ¿no? Con esto bueno, verdaderos y falsos. Aunque en España no usan el verdadero y falso, sino usan el uno y el cero, ¿no? El uno está por verdadero y el falso está por el cero, ¿no? ¿No? Entonces, cuando hacen este análisis de razonamientos, ¿no? Esa tabla de análisis que aparece en el Tractatus, ¿no? El Tractatus aparece ese análisis de verdadero, 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 falso, ¿no? Aparece en el Tractatus, pero también algo de eso hay en textos de Frege, ¿no? Frege también hace algo parecido, ese tipo de análisis. Bueno, entonces ese razonamiento verdadero o falso es binario, pues es igual al de las computadoras, ¿no? Ya hemos dicho, bueno, ¿no? En España no usan el verdadero y el falso, sino el uno y el cero, ¿no? Que es algo más afín al razonamiento, pues, ¿no? Que se aplica en las máquinas, ¿no? En concreto. Entonces, esa es la relación, al razonamiento binario, ¿no? Vamos a pasar a lo siguiente. Ya. Bueno, vamos a hablar algo sobre falacias. Una falacia es un razonamiento incorrecto, inadecuado, ¿no? Hay de dos tipos. Están las falacias lógicas o llamadas falacias formales, ¿no? Que no vamos a hablar de eso. Falacias lógicas, formales, no. Vamos a hablar de las falacias no formales. ¿Y aquí le llaman falacias no formales? A las falacias en el lenguaje común, o sea, el que estoy usando ahorita. Falacias en el lenguaje común, en el lenguaje ordinario, en el lenguaje verbal, en el lenguaje articulado. Falacias referidas al uso cotidiano del lenguaje, ¿no? En concreto es eso, ¿no? No es otra cosa. Entonces, en el lenguaje verbal, en el lenguaje cotidiano, común, ordinario, hay incorrecciones de dos tipos. Las llamadas de atingencia y las de ambigüedad. Las de atingencia son razonamientos en el que no hay conexión entre una parte y otra, entre A y B, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, si votas por mí, yo haré una universidad o un hospital al frente de tu casa. Se da el caso de que yo gano y no hago nada, pues, porque no dependía de mí, o sea, no dependía del hecho de que yo gane que se construya algo al frente de tu casa. No había conexión entre A y B, ¿no? Eso es una atingencia. No hay una conexión propiamente. No la hay. Hay una desconexión más bien. Y en el caso de ambigüedad simplemente es generar confusión por el mal uso del lenguaje verbal, articulado, ordinario, etc. Entre las falacias de atingencia tenemos el adváculum. El báculo es un palo grande, simboliza la amenaza. Esto es que yo, para valer mi posición, te amenazo. Si no te convenzo, te pego. Ya, mire, por ejemplo,
En el caso de cuando un policía detiene a un conductor que está manejando mal, le dice, no conduzcas de esa manera mal porque te quitaré la próxima la licencia, ¿no? La licencia, ¿no? La licencia. Ahora, no hay una conexión propiamente entre el hecho de manejar mal y que te quiten la licencia. Sí hay una conexión argumentativa cuando tú dices, deja de conducir mal porque si no, ¿qué va a pasar? Provocarás un grave accidente. Ahí sí hay conexión, pero no en lo otro. Lo otro es más bien una amenaza para que tú conduzcas mejor, etcétera, ¿no? Ya, pero no hay una conexión, ¿no? Entonces, ese es un típico adváculo y es una falacia de atingencia, pues, ¿no? No hay conexión entre conducir mal y la amenaza, ¿no? Conduce mejor si no te quito la licencia. El ad hominem. En este caso, la tingencia es que yo no ataco el argumento del otro, sino a la persona. Ataco a la persona, no al argumento. Se ve bastante, por ejemplo, en el Congreso, pues, ¿no? Alguien está sustentando algo y lo primero que hacen es insultarlo. O sea, es un típico adváculo, ¿no? Es un típico adváculo. Ya es un típico adváculo, ¿no? Es un típico adváculo. En el caso de la de ignorantia, es una apelación a la ignorancia, ¿no? A las creencias populares, ¿no? Se ve sobre todo en creencias populares o en cosas que no se pueden demostrar. No, tú no puedes demostrar lo contrario, por lo tanto es verdadero, decir, ¿no? Por ejemplo, con la afirmación del tipo, eh, en la casa Matusita deben haber fantasmas porque hasta ahora nadie ha probado lo contrario. En la casa Matusita es una construcción al frente del centro cívico, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, como no se puede demostrar, yo lo doy por algo correcto, ¿no? Simplemente por eso, ¿no? Ya una apelación a la ignorancia, ¿no? Un típico de ignorancia, ¿no? En el caso de la misericordia es apelar a la piedad, a la misericordia. Se ve bastante en los juzgados, en los procesos judiciales, ¿no? Cuando el abogado tiene como recurso apelar a la piedad del jurado o del juez, ¿no? Ese es un típico de misericordia. Claro, ya la argumentación ahí del abogado no tiene que ver con la calidad de- del defendido, sino más bien busca conmover, ¿no? Busca conmover. Ya, busca conmover al jurado, al juez, ¿no? Entonces, ese es un típico de misericordia, ¿no? ¿No? Para atenuar la pena, por ejemplo, ¿no? No le echen una pena tan severa, mi defendido tiene un hijito menor de edad, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese tipo de argumentaciones se consideran ad misericordia, ¿no? Y es una falacia de atingencia. Nada tiene que ver el hecho de apelar a la piedad con una argumentación sobre la calidad del defendido, ¿no? Son dos cosas desconectadas. El ad populum, apelar al gusto popular, ¿no? O sea, lo que le gusta a la mayoría, lo que le gusta a la mayoría. O sea, no es tanto que yo esté en lo correcto, sino que yo voy a apelar al hecho de algo que le guste a la mayoría, ¿no? A la mayoría, ¿no? Se ve bastante en los comerciales de televisión, ¿no? Porque ahí lo que te quieren es vender las cosas, ¿no? Te venden productos, te venden productos, ¿no? Entonces están apelando a qué cosa quieres encontrar tú en ese producto, ¿no? Un perfume, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y claro, ¿no? No hay una conexión, ¿no? En que el perfume sea, ¿no? O que el perfume, no sé, te haga mejor persona, ¿no? Y el efecto que te muestran en la pantalla, en la propaganda, ¿no? No hay, ¿no? Simplemente lo están haciendo para venderte algo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que te gusta a ti o lo que tú quieres ver? En los comerciales se ve bastante, ¿no? El ad populum, apelar al gusto popular. Y la falacia verecundia, en este caso,
para yo hacer valer mi posición, no argumento, sino apelo a una figura importante, ¿no? Por ejemplo, cuando yo afirmo, la política económica del neoliberalismo es muy buena. ¿Por qué? Ahí no argumento nada, simplemente digo, porque la defiende Vargas Llosa, por ejemplo. Y ahí no estoy argumentando, simplemente estoy apelando a lo que piensa una persona destacada, que defiende, ¿no?, la política neoliberal. No es un típico adverjundio. Ahora, en el caso de falacias de ambigüedad, generar confusión por el mal uso del lenguaje, ¿no? Las más conocidas son el equívoco, que es producido por el mal uso del significado de palabras, ¿no? Es un error de semántica de las palabras, semántica verbal o gramatical. En un contexto uno usa una palabra con más de un significado, ¿no? Y lo cual genera confusión, entonces se genera una falacia por ambigüedad. ¿Ya? Palabras con más de un significado. Por eso es que cuando se hace una definición en ciencia, en una investigación, lo primero que hacen es que el elemento tenga solamente un significado, ¿no? No puede tener más, ¿no? Eso se hace en ciencia, ¿no? Los objetos en ciencia para análisis, ¿no?, cuando se elaboran la investigación, la palabra tallo, por decir, tallo de planta ya, solamente tiene un significado, que es la parte de un vegetal. ¿No? No puede ser la parte de un objeto, ¿no?, inerte, inanimado. Solamente significa una cosa. Eso se llama definición. Pues entonces, aquí pasa lo contrario, ¿no? Una palabra tiene más de un significado y genera confusión o equívoco. Es una falacia por ambigüedad. En el caso de la anfibología, es generada por la mala construcción de la oración. O sea, la confusión se genera por la mala construcción de la oración. O sea, es un error de sintaxis gramatical, lingüística o de la oración, o sintaxis verbal, ¿no? Sintaxis verbal. O sea, la oración está mal estructurada y genera confusión. Cuando yo digo, por ejemplo, ayer se perdió el perro de Juan, claro, ahí no estoy especificando si Juan tiene un perro o si estoy insultando a Juan, por ejemplo. Es que está mal hecha la oración. Tendría que decir, ayer se perdió el perro que le regalaron a Juan, o ayer se perdió el perro que tenía Juan, ¿no?, o que tiene Juan, etc., ¿no? Ahí sí se comprende que perro y Juan son dos elementos distintos, ¿no? Pero no, si yo digo, ayer se perdió el perro de Juan, no, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, la oración está mal construida, genera confusión del tipo amfibología, ¿no? Es una falacia de ambigüedad. Y finalmente está la falacia de énfasis, ¿no? Énfasis, bueno, enfatizar, resaltar. Si tú resaltas algo y esto genera confusión, se produce una falacia por ambigüedad. Ahora, se puede resaltar, hacer énfasis con diversas cosas o de diversas maneras. Se puede enfatizar, por ejemplo, con la entonación, ¿no? La entonación inadecuada, ¿no? O exagerada, bueno, si genera confusión, se produce ambigüedad. Pero más común es el énfasis escrito, ¿no? En los periódicos, por ejemplo, cuando te enfatizan, resaltan en mayúsculas, ¿no?, un encabezado, y en letras minúsculas dice otra cosa. Dice, por ejemplo, Travolta ladrón en letras grandes. Y en letras más chiquitas, el actor americano actuará de un delincuente, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pero tú pensabas otra cosa cuando viste la entrada grande, ¿no? Ya, con mayúsculas también se enfatiza. También se enfatiza con letras cursivas, con negritas, con letra versalita, etcétera. O sea, no solamente se puede enfatizar con la entonación, hay diversas maneras. Y esto, si lleva a confusión, se produce una falacia de ambigüedad, ¿no? De ambigüedad, ¿no? De ambigüedad. Bueno, esa falacia de énfasis en los periódicos es bastante común, ¿no? Si ustedes van ahora a un puesto de periódicos, ¿no? Sobre todo en los tabloides, ¿no? Periódicos que cuestan poco, sobre todo ahí para llamar la atención, enfatizan algo y después aclaran en letra chica. Ya es una falacia de énfasis. Vamos a pasar a lo siguiente.
Bueno, este es el añadido que no me dieron para la clase del lunes, pero bueno. Ya. Bueno, una paradoja es una expresión contradictoria. La paradoja más fácil es la del mentiroso, ¿no? Siempre la cito yo, ¿no? Ahí está la del barbero también, la tienen en la separata y aquí. Yo voy a hablar de la paradoja del mentiroso. El mentiroso es una persona que siempre miente. Sin embargo, una vez, un día, el mentiroso se presenta ante un grupo de personas y dice, yo siempre miento. Claro, ¿y qué pasa con eso? Que está diciendo la verdad, pues, y eso es una paradoja, ¿no? La famosa paradoja del mentiroso, ¿no? Está afirmando algo, está diciendo la verdad, ¿no? Entonces, las paradojas tienen ese tenor de ser expresiones que encierran contradicción, ¿no? Como esa del mentiroso, que es la más simple, la más conocida, o esta la del barbero, ¿no? Al final el barbero afeita a todos, pero ¿quién lo afeita a él? ¿Quién lo afeita a él? Porque se supone que lo tiene que afeitar un barbero, pues, pero si él es el barbero. Ahora, ¿dónde hay más paradojas? Eh, claro, ¿quién afeita al barbero? Pues, ¿no? ¿Ya? Entonces aparece la contradicción ahí, ¿no? La contradicción. Pero más simple es la paradoja del mentiroso, ¿no? Yo siempre miento y está diciendo la verdad. Ahora, las paradojas donde más se ha visto, ¿no? Donde más hay es en las matemáticas, ¿no? En las matemáticas, en el ámbito de las ciencias matemáticas, es donde más han aparecido paradojas y curiosamente es lo que más ha impulsado el desarrollo de las matemáticas, sobre todo en el siglo XX y en la actualidad, pues. Ya es una curiosidad. Ya vamos a pasar a lo siguiente. Eh, ya. Bueno, ahí están las claves de esta semana. No sé si habrá alguna pregunta. Reducir esto. Voy a abrir el chat, ya estoy 2 minutos. Voy a reducir esto. Ya está. Ya, la paradoja del abuelo, la paradoja del abuelo. Si mal no recuerdo, la del abuelo es la de alguien que viaja en el tiempo, me parece, ¿no? O sea, me parece que la idea es que si un antecedente tuyo muere, ¿no? No tendría por qué nacer tu padre y finalmente no tendrías que nacer tú. Y si no naces tú, ¿cómo es que has podido hacer ese viaje al pasado, ¿no? Para eliminar al abuelo, ¿no? Ahí surge la paradoja, ¿no? Eso es más un ejercicio mental, ¿no? Me parece que esa es la típica paradoja del abuelo. Implica la del viaje en el tiempo. Es un ejercicio mental sobre todo, ¿no? Más que real, ¿no? Más que real. Ya, entonces, claro, las paradojas son expresiones contradictorias, pues, ¿no? La más fácil, pero yo siempre la cito, es la del mentiroso, ¿no? Es la más comprensible, ¿no? Y que la suelen citar también en matemáticas como introducción, ¿no? Porque es la más simple, pues, y la más comprensible, ¿no? Bueno, nos quedaremos aquí, si no hay nada más, pues ya nos ganó la hora, ¿qué dice? ¿Cuál es la diferencia entre la falacia verecundian y ad baculum? Ad baculum? Bueno, el ad verecundiam simplemente es dar por verdadero, correcto algo, simplemente porque alguien importante lo dice, ¿no? Alguien importante, ¿no? Lo dice Vargas Llosa, entonces es verdadero, es correcto, ¿no? Ese es un ad verecundiam. Y el ad baculum es la amenaza, ¿no? Yo te amenazo para convencerte. Ese es un típico ad baculum, ¿no? Simplemente es eso. El típico ejemplo del policía que te amenaza, pues, ¿no? Por ejemplo. Y la ad populum es apelar al gusto del pueblo. Se ve, ya dijimos, bastante en los comerciales, ¿no? Lo que te venden en los comerciales no es la bondad del producto, del jabón, del detergente, del perfume, sino lo que tú quieres escuchar, lo que tú quieres ver, ¿no? Apelar al gusto popular, ¿no? Eso es lo que se busca
¿no? En estos casos, ¿ya? Nos quedamos aquí, ya voy cerrando, porque ya se acabó la hora. Primero, dejar de compartir. Ajá. Ya, buenos días, nos vemos, hasta luego, hasta luego. Muy buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan, verdad? Bien, vamos a comenzar entonces, ya, nuestra semana, ¿sí? Voy a ver un ratito, ya, a compartir la pantalla, ¿ya? Un segundo.
Ya, a ver un ratito. A ver, un ratito, por favor, no se vayan. Aquí está, y ahora sí. Bien, ahora sí estoy ya en el equipo. Ya, lo que pasa es que el otro estaba con el celular. A ver, me voy a desconectar del otro, un ratito. Un segundo. Segundo. Mm, Bien, entonces, aquí estamos. Ya, vamos a compartir ahora sí la pantalla, ¿ya? Ok, entonces esta semana corresponde al segundo intermedio, llamado también intermedio tardío y el tahuantinsuyo. Como ven ahí, ya el llamado segundo intermedio, ¿no? Que vendría a ser el periodo de los estados regionales, ¿ya? Tienen las siguientes características, ¿no? Que ahora vamos a poner acá. Ya, a ver, un momentito. No se mueve acá. Ya, ahora sí. Se ve, ¿verdad? Se ve. Bien, aquí tenemos entonces este periodo.
¿ya? Pueden ver que abarca del año 1100 al año 1400. Y se le llama también periodo de los estados regionales. Recuerden que esta es la definición, ¿no? El concepto que da Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? El concepto de intermedio tardío, bueno, lo proporciona Rowe, ¿no? Para recordarlo, ¿verdad? Y también se le conoce como el segundo desarrollo regional. ¿Esto a qué se debe? A la caída del Imperio Wari. Recordemos que el periodo anterior, ¿no? Es la época del Imperio Wari y Tiahuanaco también. Entonces, ambos imperios caen, recuerden, ¿no? El caso de Wari, ¿ya? Por el cambio climático, la rebelión de los pueblos internos, en el caso de Tiahuanaco, la invasión de los aymaras, y también el fenómeno del cambio climático. Así que estos reinos comienzan a tener autonomía, se separan de estos imperios, ¿no? De estos estados expansivos, y van a formar sus propios reinos y señoríos, como vemos acá, ¿no? Que son muchísimos, ¿ya? Entonces, bueno, si acá, vamos a ponerlo aquí abajito, ¿ya? Están numerados uno por uno, ¿no? Entonces, uno es Icán, ¿ya? Que está acá, ¿sí? Esta parte, ¿ya? Está mencionado acá, aquí, ¿no? Aparte. Bueno, pero se mueve la imagen, ¿no? ¿Ven que se mueve la imagen? ¿Ya? ¿Me confirman? ¿Ya? Si Can ahí está, ¿no? Ya, pero igual lo explico acá, ¿ya? Entonces, decíamos que Sican, ¿ya? Como pueden ver, está en Lambayeque, ¿no? Se le conoce como la cultura Lambayeque. Y es bien conocido por el llamado Señor de Nailán, ¿no? O el mito o la leyenda del Señor de Nailán, ¿ya? El cual al parecer habría sido divinizado, ¿no? Y habría sido representado en el famoso cuchillo de oro, que hoy solamente es una fotografía, porque en realidad solamente tenemos réplicas, debido a que este tumi de oro, que es el cuchillo de oro, ¿no? El cuchillo terrenal llamado Illino, ¿ya? Fue, bueno, saqueado, ¿no? Pero bueno, ese es Sican, ¿ya? Sican está en Lambayeque, ¿no? Tenemos la cultura Chimú, que luego va a avasallar a Sican, ¿ya? Chimú también forma un estado expansivo en este segundo intermedio, ¿ya? También es un capítulo aparte, y destaca por su famosa ciudad, ¿no? La ciudad de Chanchan, ¿ya? O Sol Sol, ¿no? Porque Chan es sol. Y bueno, se desarrolla pues en la región del Departamento de la Libertad, ¿ya? Entonces, esa es la cultura Chimú, que también va a tener un papel importante en el periodo debido a que van a ser también uno de los principales rivales de los incas, ¿no? En el proceso expansivo que también van a tener los incas en este periodo. El punto 3, que aquí vemos en el sur, ¿no? En el mapa, ¿ya? Ahí está los reinos altiplánicos, ¿no? Los reinos aymaras, ¿ya? Aquí están las culturas, bueno, diversas culturas, ¿no? Los Coya, los Lupacas, los Pacajes, los Carangas, entre otros. Se le llama también reinos lacustres por estar situados, ya casi alrededor del lago Titicaca, ¿no? Que viene a ser su principal zona o región, bueno, que tiene agua para la sobrevivencia, ¿no? De estas culturas y también su desarrollo. Estas culturas son muy famosas por la ganadería de altura y también por la agricultura de altura y las chulpas, ¿no? Famosas de la cultura Coya. En el punto 4 vemos a Chichapoyas, ¿ya? Está allí, va a comprender dos regiones, ¿no? La región de Amazonas hoy día, ¿ya? Y también la región de San Martín, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto con respecto a los Chichapoyas, que bueno, también van a ser rivales muy famosos de los incas, ¿no? Recuerden que los incas van a dominar a estos guerreros, ¿ya? Que están aglutinados en tribus, pero estos guerreros no se van a conformar con la dominación, también van a presentar una fuerte resistencia contra los incas, ¿no? Es más, ¿no? Incluso ya un historiador ha demostrado que fueron los chachapoyas los que envenenan al Inca Huayna Cápac, ¿no? Entonces, no habría solamente sido la muerte, pues, o el contagio que pudo haber tenido por las epidemias el Inca Huayna Cápac, sino que más bien habría sido, digamos, una muerte, ¿no? Efectiva, dirigida por uno de los
chachapoyanos, que logró introducir un veneno dentro de la, bueno, de la comida de los incas, que finalmente acaba pues con la vida del Inca Huayna Cápac, ¿no? Esto yo lo ha demostrado un historiador famoso, ¿no? Hace ya varios años, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es importante también la cultura chachapoya, ¿no? Los chancas, ¿ya? Que se encuentran, ¿no? Ahí en el punto 5, ¿ya? En la región de Ayacucho, ¿no? Apurímac, ¿ya? En esta región importante y estratégica, ellos van a ser los, bueno, ellos son los que digamos, descienden de los Huaris, ¿no? Son sus directos descendientes. Y por esta tradición militar, ellos también van a iniciar un proceso de expansión, ¿ya? Y también, ¿no? Siguiendo la historia de los incas, están muy relacionadas a la historia de los incas. ¿Por qué? Porque fueron los primeros y principales rivales de los incas en su proceso de expansión. Ya los incas se habían enfrentado a otros reinos del Valle de Acamama. Recuerden que ahí estaba la famosa cultura, ¿no? Regional, por supuesto, porque los incas eran apenas un pequeño estado, los Ayarmaca, ¿no? Pero los chancas que vienen de Ayacucho van a enfrentarse a los incas, ¿no? En una batalla muy sangrienta, pues la batalla se llama Yaguarpampa, y van a ser derrotados por los incas. ¿Ya? ¿Y por qué siempre se menciona a los chancas en esta historia? Porque si los chancas hubieran vencido, ¿ya? Hoy hablaríamos del imperio chanca, ¿no? Bueno, pero los incas vencieron, ¿no? Es como las guerras púnicas entre Roma y Cartago. Recuerden que en las guerras púnicas vence Roma, pero ¿qué hubiera pasado, ¿no? Si Cartago hubiese vencido? Hoy hablaríamos del imperio cartaginés, ¿no? Y no al imperio romano. Entonces, aquí igual pasa, los chancas van a ser derrotados, los incas van a iniciar una suerte de venganza, ¿no? Digamos, un castigo ejemplar por haberse opuesto a ello de manera desesperada. Recuerden que Pachacútec hace la conquista, ¿no? Lo vence en Yaguarpampa, pero luego de ello va a iniciar una destrucción de sus principales centros políticos, ¿no? Centros urbanos. Por eso que de los chancas solamente quedaron informaciones muy frágiles, pero gracias a, bueno, a que los españoles lograron, ¿no? Llegar hasta ellos, se pudo, o se sabe hoy día que esta cultura existió. Y como ellos están los incas, ¿no? Están ahí, miren, al costadito más de los chancas, ¿no? Están en el Valle del Cusco. Recuerden que los incas tienen una historia que está muy relacionada con el altiplano. ¿Por qué? Porque descienden de la cultura tiahuanaco. Esto ya se ha explicado, ¿no? Los incas se refugian en el lago Titicaca, o sea, la cultura tiahuanaco en su última etapa final, durante la hegemonía de la ciudad de Taiticala, ¿ya? Ellos van a huir, ¿no? Ante la invasión de los aymaras, ¿no? Que venían de Bolivia y Argentina, ¿ya? Entonces, para escapar de esa invasión, ellos se van a refugiar en las islas del lago Titicaca, ¿no? Ahí se van a refugiar. Y van a esperar a que se formen los reinos lacustres, ¿no? Que ya hemos mencionado. ¿Ya? Una vez que los reinos ya se han establecido y los incas han logrado, ¿no? Se ha logrado la pacificación en la zona, los incas salen discretamente de la Titicaca y migran hacia el Valle del Cusco. ¿Ya? Ahí van a formar primero un reino, ¿no? Un pequeño reino, ¿ya? Y luego van a formar, bueno, el imperio, ¿no? En el futuro, pero como pueden ver por la fecha, los incas ya aparecen en este periodo, ¿no? En el siglo XII, ¿ya? Con Manco Cápac, que es hijo de Apu Tampu, ¿no? Que, bueno, él es padre de Manco Cápac, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí comienzan el peregrinaje hacia el Valle Sagrado del Cusco, ¿no? Entonces los incas aparecen en este periodo, ¿ya? Pero como un reino aún. Y luego está en el punto 7 la cultura de Cajamarca, ¿no? Está ahí en el departamento de Cajamarca. ¿Ya? Es importante también porque ha dejado alguna, bueno, referencia, ¿no? Referencia arquitectónica, ¿ya? Y va a tener también varios estilos, ¿no? El estilo Pacopampa, por ejemplo, que es uno de los más estudiados, ¿no? Corresponde también, tiene
una tradición, viene de la cultura Cunturhuasi. Recuerden que Cunturhuasi estaba en el formativo, ¿no? Con la cultura Chemin, y bueno, de ahí poco a poco se ha ido desarrollando, ¿no? Hasta, bueno, que finalmente son conquistados, ¿no? Destacando las famosas ventanillas de Otusco. Bien, entonces esto respecto a la cultura cajamarca, ¿ya? Y también tenemos a los huancas, ¿no? Entonces aquí hemos puesto nosotros esta frasecita, que está acá, ¿ya? Involucrándolos directamente a ellos. ¿Por qué? Porque ellos fueron, ¿no? Ahí pueden ver el punto 8, ¿ya? Están en la región de Huancavelica, ¿no? ¿Ya? Entonces allí, ¿ya? Ellos van a destacar por haber sido los principales colaboradores de los españoles en la guerra contra los incas, ¿ya? Entonces los huancas pueden ser calificados de esa manera como uno de los pueblos, ¿no? Más belicosos, enemigos de los incas, ¿ya? Recuerden que los incas, bueno, conquistan estos pueblos, ¿ya? Pero los huancas que querían más tributos, bueno, más beneficios, bueno, al final aprovechan la llegada de los españoles y estos se alían, ¿no? Con ellos para derrotar al poderoso imperio incaico. Y vaya que lo lograron, ¿no? En premio los huancas, que también tenían sus centros urbanos. Recuerden que los huancas tienen las ciudades después de Tumipampa, Umpamalca, Tunanmarca, ¿no? Y el famoso rey Felipe Huacapaucra, ¿no? Entonces los huancas al final tuvieron un escudo, ¿no? Un escudo que, bueno, el rey les proporcionó por apoyar a los españoles, y además la región no tuvo encomiendas, ¿no? Por mucho tiempo. Es decir, estuvieron a salvo de los encomenderos, ¿no? En la región. Entonces, eso respecto a los huancas, ¿no? Y con respecto a la cultura Ishma, ¿ya? Es una de las culturas que corresponde al Valle de Lima, ¿ya? Recuerden que Lima, que es nuestra región, nuestro departamento, nuestra capital, ha tenido varias culturas, varios señoríos aquí en la capital, ¿ya? Estos señoríos se pueden verificar, ¿no? Por ustedes mismos cuando revisen en su distrito las huacas que están allí. Entonces, ustedes han ido o han viajado, en fin, bueno, conocen los distritos de Lima, ¿no? Ya sea Miraflores, o San Miguel, o Magdalena, o Maranga, o, ¿no? Pueblo Libre, ¿ya? O Surco, Coyique, hay un montón de señorías, ¿no? Que están vistos en las huacas, ¿ya? Recuerden, en San Martín de Porres también está la famosa huaca, ¿no? Saliendo de Lima hacia la Tupac Amaru está la Huaca Aliaga. Entonces está el señorío de Coyique, ¿no? El señorío del señor Coyi, así se llama, de ahí viene el nombre de Coyique, ¿no? Igual la Huaca Malanca, ¿no? Maranga, de los indios de Maranga, que luego se convierte en una hacienda, ¿ya? Entonces estos señoríos son muy importantes y cada huaca expresa el gobierno de un señor, que hoy son distritos, ¿no? Entonces entre ellos está la cultura Ishma, ¿ya? Ellos se van a ubicar en el Valle del Urín y el Rímac, ¿no? Cuando hablamos del Urín, estamos hablando de la zona del sur, ¿no? Yendo hacia Pachacama, o sea, yendo hacia las playas del sur, ahí se encuentra el distrito o el Valle de Lurín, y bueno, ahí estuvieron la cultura Ishma. ¿Por qué? Para aprovechar la cuenca del río Lurín, justamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cuenca del río Chillón, que está al norte de Lima, ¿no? Ahí se encuentran más bien los señoríos fuertes de los Coyi, ¿no? El señorío de Pro, bueno, lo que corresponde pues a la Huaca, a lo que fue Garagay, ¿no? En toda esa zona, ¿ya? Mientras en el centro se encuentra ya la región del río Rímac, ¿no? La cuenca del Rímac, ¿ya? Entonces ellos se van a ubicar en Lurín, ¿no? Y en la región del Rímac. Y bueno, destaca el oráculo de Pachacamac, ¿no? Ahí se le ve a esta imagen. ¿Por qué es importante Pachacamac para la historia de la región y para la historia de los incas también y la historia peruana? Porque recordemos que cuando se produce la captura del Inca Atahualpa, Atahualpa ordenó, para su liberación, recuerden, ofreció a Pizarro 2 cuartos de plata y 1 de oro, ¿no? Eso lo sabemos. ¿Ya? ¿De dónde salió el tesoro de Cajamarca? Bueno, salió del templo de Pachacama, que está en Lurín, ¿ya? Entonces, una comitiva, ¿no? Toda una expedición, ¿ya? De cargueros, porque se cargaba al hombro, ¿no? Para llevar pues los tesoros de Cajamarca, o de Pachacama, perdón, a Cajamarca para liberar al Inca, ¿no? De ahí la importancia que tiene este ídolo. Ese es uno, ¿no? El caso de Pachacamac. Y dos,
el oráculo de Pachacama, que es una suerte de divinidad, como se ve aquí, ¿ya? Que está relacionada al dios de los temblores, o sea, es el dios de los temblores o de los terremotos o de los sismos en el Perú. ¿Ya? Y es famoso, ¿por qué? Porque esta imagen, o sea, este culto prehispánico sobrevivió a través de un culto católico, ¿no? Que se llama el Señor de los Milagros. Todos saben que el Señor de los Milagros está relacionado también al tema de los sismos, sale en el mes de octubre. Bueno, aquí también recuerdan que este culto surgió debido a que en la avenida Tacna, ¿no? Que hay la avenida Tacna, los que conocen, ¿ya? Está en el centro, ahí en un barrio llamado Pachacamilla, porque le decían Pachacamilla, porque ahí los indígenas de Pachacama que fueron reubicados, porque recuerden que el complejo fue abandonado, ¿ya? El complejo de Pachacama fue saqueado por los españoles, ¿no? Ellos cogieron el ídolo y según las crónicas ellos queman el ídolo, ¿ya? Pero habían quemado una réplica y no el original. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de Ishma, ¿no? O de Pachacama, viendo la lenidad y lo ñonino que eran los españoles, ¿no? Su crueldad también, entonces decidieron esconder el ídolo original. Así que se llevaron el ídolo, al parecer, o una réplica del ídolo, al barrio de Pachacamilla, el barrio, ¿no? Que estaba habitado por indígenas en lo que hoy día es la iglesia de las Nazarenas. Ahí no había una iglesia aún, y se encontraba el barrio. Y bueno, ahí rendían culto a este ídolo, ¿no? Para borrarle el culto al ídolo se construyó la iglesia de las Nazarenas y en el muro, donde estaba pintado el idolillo, bueno, se pintó el famoso Señor de los Milagros, ¿no? Entonces, de esta manera el sincretismo religioso se produjo la fusión y bueno, entonces ha quedado ahí ese culto, ¿no? Que es un culto popular porque articula los cultos tanto de Pachacama y también de los cultos de los dioses bueno, de origen africano, ¿no? Los dioses que los esclavos trajeron también de sus creencias religiosas, ¿no? De sus tierras del Caribe, del África, y que también vivían conjuntamente con en el barrio de Pachacamilla, ¿no? ¿Ya? Entonces, es interesante esto, ¿no? Del ídolo de Pachacama también. Y bueno, también están los Chincha, ¿ya? Que también merece un capítulo aparte, y que han destacado por ser los comerciantes más importantes, ¿no? O los que han desarrollado más el comercio marítimo en el Perú antiguo, ¿ya? Son muy importantes, ¿no? Al tal extremo que dominaban grandes áreas del territorio, sobre todo la costa norte, ¿no? Es decir, de lo que es Chincha, ¿no? Aquí está Chincha en Ica, ¿no? Aquí lo pueden ver, ¿ya? Ahí está, hacia el norte, ¿no? Incluso algunos afirman que llegaba hasta Panamá. Por eso que cuando los incas los conquistan, ¿no? Los incas los conquistan, ellos, debido a su importancia comercial en toda la zona, van a convertir toda la región en el Chincha y suyo, ¿no? De la importancia que tiene la cultura chincha para la historia económica del Perú antiguo, ¿ya? ¿Por qué? Porque conectó, ¿no? Conectó el territorio andino costeño, ¿ya? Con la zona del norte de Sudamérica, ¿no? Es decir, lo que es Ecuador, Colombia, ¿no? Y hasta de Pachacama, de acuerdo a los propios cronistas españoles, porque recordemos que en el segundo viaje de Pizarro, que ahora vamos a ver también, bueno, en el siguiente tema de la conquista, en el segundo viaje de Pizarro se encuentra la balsa de indios tumbesinos que llevaban recursos hacia Panamá, ¿no? Entonces sí había comercio con Panamá por la cultura chinchana, ¿no? Bueno, esto es de la separata, lo pueden ver acá, ¿ya? Este es lo mismo, sino que está un poquito más, ¿no? Con otros mapitas, pero ustedes tienen el material, ahí está. Lo único que he agregado yo acá es esta imagen, ¿ya? De Chachapoyas, ¿no? Donde aquí vemos que el principal estudioso fue Federico Kaufmann Deutsch, ¿no? El arqueólogo autor de la teoría del aloctonismo, ¿no? Recordemos eso. Y en el caso de, bueno, acá, en el caso de Chimú, ¿no? Me he puesto acá Chimú, ¿ya? La importancia que tiene Chanchán, ¿no? Chanchán, ¿ya? Una ciudad enorme, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque es una ciudad sagrada, ¿no? ¿Ya? La misma ciudad trataba de mostrar este poder y muestra la relación que tenía la cultura con la costa, ¿no? Y esto debido a que en los mismos frisos, ¿ya? De la muralla de Chanchán
se observan, ¿no?, las famosas ondas marinas y en las murallas internas de la ciudad, porque esta es la parte interna, ¿no? Esta es parte de la boca del dragón, ¿ya? Los que conocen, aquí se ven estas suertes de estructuras, ¿no? Tipo greca o tipo, ¿no? Bueno, con estas como suerte de hornacinas chiquititas. Pero, ¿qué cosas son? Es una red de pescar, si se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, la ciudad es una ciudad sagrada y está vinculada al culto marítimo y también está vinculada a la pesca, ¿no? Y este sería el plano original de la ciudad de Chanchan. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Aquí se puede ver Huachaque, bueno, entre otros, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando vemos ahora China. Y bueno, ¿no? También aquí, ya, pusimos acá, ¿no?, a lo que es la cultura Chancay, ¿ya? Porque Chancay también forma parte de este periodo, ¿no? Chancay. ¿Ya? Aquí está Chancay, pueden ver, ¿no? Ahí está Chancay, se menciona. ¿Ya? Entonces, para esto lo hemos ilustrado con estos restos que se encuentran en el castillo de Chancay, actualmente en Lima. ¿Ya? Ahí se ven las últimas excavaciones que se han hecho, ¿no? Yo mismo he estado en una excavación. ¿Ya? Y aquí vemos a lo que se exhibe en ese museo, ¿no? Ahí se pueden ver los cántaros, ¿no? Algunos cochimilcos, bueno, la famosa momia, ¿no? Restos humanos que se han encontrado, y algunas muñecas que jugaban las niñas de Chancay, ¿no? Y bueno, aquí Tumipampa, ¿ya? Una de las construcciones de la cultura huanca. ¿Ya? Entonces, esto respecto a las culturas, y acá está, bueno, la cultura Chachapoyas, ¿no? ¿Ya? Que también lo mencioné, y le he puesto imágenes, ¿no? Para que vean. ¿Ya? Eres arqueólogo Kaufman, ¿no? Tiene más de 90 años, creo que 93 años, un poco más, y bueno, aún sigue enseñando, ¿no? Miren, a pesar de esa edad, la lucidez que tiene el autor, ¿no? Quien llega a los 93 años y dicta, ¿no? Difícil, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿ya? Y acá están los famosos sarcófagos, ¿no? De la cultura. Parece ser que los chachapoyas se ubicaban en tierras muy altas, ¿ya? Es bien característica esta cultura porque se ubican en tierras altas, en las zonas de neblinas o abiceos, debido a que las tierras de cultivo en época Wari habían tenido problemas, ¿no? Así que la población va a buscar más bien estas zonas donde se van a dar más espacios para para el desarrollo de la agricultura. ¿Ya? Entonces, estas son las tumbas de los sarcófagos, ¿no? De las élites chachapoyanas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos otro, ¿no? Que es casi lo mismo, ¿no? Y aquí, esto es lo que está en Amazonas, ¿no? Que es la fortaleza de Cuela, que hace poco se ha caído un pedazo, ¿no? Ahora visto. ¿Ya? ¿Y por qué en los libros de historia aparece como fortaleza, ¿no? Porque es fácil darse cuenta, ¿no? De la función defensiva por el muro que tiene. ¿Ya? Es posiblemente para evitar el ataque de un pueblo invasor. ¿Ya? Y acá tenemos la imagen de su divinidad, ¿no? Que se encuentra en el complejo más bien del Gran Pajatén, ¿no? Los autores lo llaman Curichacuya, ¿ya? Como pueden ver, está con los brazos extendidos y digamos como una suerte de representación de un dios de los báculos, ¿no? O un dios de las varas, pero bueno, en la región chachapoyana. ¿Ya? Así que Chachapoyas tiene dos espacios de desarrollo. Uno, Cuelap, ¿no? En el departamento Amazonas, que se queda acá. Y dos, ¿no? Dos, ah, ya, ahí está. El Gran Pajatén, ¿no? Que está acá. ¿Ya? Pueden ver, ¿no? El estilo, el diseño es muy interesante, ¿no? Tiene una forma estilo de diseño geométrico, estilo greca, y además la forma del dintel curvo, ¿no? Como se ve acá, ¿no? Que es un aporte dentro de su arquitectura con su dios, el dios Curichacuya, que aquí también lo vemos, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí está, el dios Curichacuya, ¿no? Bien, los chachapoyanos, pues, eran pueblos rebeldes, hemos dicho, ¿ya? Se rebelaban constantemente hasta que fueron vencidos por los españoles, ¿no? Con el capitán Alonso de Alvarado en el año de 1538. Bueno, entonces aquí está más desarrollado y este es el PPT, ¿no?
¿ya? Entonces los chancas, ¿ya? Ellos se van a expandir, descienden de los Wari, ¿no? Hemos dicho, ¿ya? Se van a expandir por Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, ¿ya? Van a llegar hasta el Cusco, ¿no? ¿Y dónde se originan? ¿Ya? De acuerdo a su mitología, en las lagunas de Choclococha y Urcococha, ¿ya? Ese viene a ser la Pacarina o el lugar de origen, ¿sí? Y bueno, aquí en esta Pacarina o lugar de origen, ¿ya? Salen los famosos reyes Ancovilca, ¿no? El apellido Vilca es de Chanca justamente, ¿no? Uscovilca, Urcovilca y Ancovilca, ¿ya? Entonces, cuando ellos mueren, van a ser divinizados, ¿no? Y bueno, sus tumbas, sus momias van a ser reverenciadas, ¿ya? Las momias se van a convertir en algo fundamental para darle identidad a esta cultura. Pero también va a ser su desgracia. ¿Por qué? Porque cuando se produce la guerra contra los incas, ¿ya? Aquí dice derrotado por los incas, el Auqui Cusi Yupanqui, para vencerlos rápidamente, lo que hizo fue dirigir el ataque contra las tropas chancas que guardaban justamente las momias, ¿no? De los incas, de los reyes, perdón, chancas, Urcovilca y Ancovilca, ¿ya? Para como una forma de dar coraje a sus tropas, las momias justamente las pusieron delante. Y ese fue el error. ¿Por qué? Porque los incas van contra las momias, las capturan ahí, las queman delante de todos, y esto provocó el terror de los chancañeños, ¿no? Que tuvieron que huir, y bueno, los incas comprenden la victoria en Yaguarpampa, ¿no? Con esa derrota, los chancas se van a convertir en piñas, ¿ya? Como castigo por parte de los incas, y toda la región, ¿no? De sus ciudades, de Lurinchанca y Ananmarca, fueron pues destruidas y arrasadas por los incas, ¿ya? Toda la región la convirtieron, desplazaron a la población, ¿no? Las colocaron en otros lugares, y más bien pusieron mitimaes en su reemplazo, ¿no? Recuerden que los mitimaes eran colonos que eran llevados de un lugar a otro, ¿no? Y tenían una función, ¿no? Desplazar a esa población antigua para que la memoria se borrase de ellos. Así trabajaban los incas, bueno, esa era parte de su historia, ¿no? Bueno, esos son los famosos chancas, ¿ya? Luego tenemos a los reinos aymaras, ¿no? Ahí están, ¿ya? Ellos son los reinos lacustres, ¿no? La meseta del Collado es el centro, y bueno, tenemos una economía y ganadería de altura, ¿no? Tal como está ahí, ¿ya? La ganadería de altura, ¿no? Que destacan los lupaca, por ejemplo, ¿no? Con los camélidos, ¿ya? Y además tenían enclaves, ¿no? Como el llamado sistema de archipiélago, en donde también van a destacar aquí los coya, ¿ya? Los coya también que tener esa característica, y ambos, como pueden ver por las características que tenemos en economía, descienden de Tiahuanaco, ¿no? Es fácil darse cuenta. Ellos asimilan los aportes de Tiahuanaco como los camellones, ¿no? La agricultura de altura, y también la política de archipiélagos, ¿no? Que nosotros lo llamamos, recuerdan, en Tiahuanaco, control vertical de pisos ecológicos, ¿no? O política de archipiélagos, ¿ya? Entonces, son estados muy importantes, ¿no? Destacó Hatun Coya, que es la capital del reino Coya, ¿ya? Y Chucuito, que fue la capital del reino Lupaca, ¿ya? Como verán, ¿no? Tenían enclaves económicos, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, se ve en el Callao, ¿no? Los que son de ese distrito o esa provincia del Callao habrán visto que hay una playa llamada Chucuito, ¿no? Es una playa que tiene un nombre por la presencia de Lupaca, que estuvo allí, bueno, desde siglos, hace muchos siglos, ¿no? Entonces, con la conquista ya no pudieron retornar a su lugar de origen y quedó allí, ¿no? El enclave con el nombre, claro, si se dan cuenta, es como una suerte de enclave, como una caleta, como un pequeño puerto, ¿no? Hasta el día de hoy. Y bueno, y también los Coya, esos son con respecto a los Lupaca, ¿no? La capital Chucuito. Y con respecto a los Coya, tenemos las famosas chulpas, ¿ya? ¿Qué son las chulpas? Bueno, las chulpas son las tumbas, ¿ya? Son tumbas de piedra de la élite Coya, ¿ya? Ahí pueden ver algunos restos que han quedado, son más chulpas obviamente, pero ahí se pone, en este caso, como ejemplo, debido a que esta, la de Siyustani, ¿no? Las chulpas Siyustani son las que están mejor conservadas. Entonces las chulpas corresponden al aporte arquitectónico de la cultura de los Coya. Bien, y aquí está también Sicán, ¿no? Que habíamos visto.
¿ya? Bueno, ahí vemos ver, ¿no? En caso de Sicán, ¿ya? Su centro fue el complejo Sicán, ¿no? En la cultura Lambayeque, en el bosque de Pomac, y Tucumé, ¿no? Las famosas pirámides que están en Lambayeque. ¿Ya? Esas pirámides destacan mucho, ¿no? Las pirámides de Tucumé, porque, bueno, aparte hay un museo por ahí, un museo Bruning, son prácticamente ruinas, ¿no? Cuando uno ve las imágenes de Tucumé, ¿ya? Que fue un complejo, bueno, arqueológico muy importante, bueno, han quedado ruinas, no parece que fuera, ¿no? Los que conocen, que fuera, bueno, parte de un complejo, ¿no? Entonces, si nosotros lo agregamos acá, esto sería Tucumé hoy día en la actualidad, ¿no? Pero en su momento debieron ser muy espectaculares. Y aquí se han encontrado las tumbas del famoso señor de Sicán. ¿Ya? No confundirlo con Sipán. Sipán pertenece a, ¿cómo se llama? A la cultura moche, ¿no? Esto es la cultura Lambayeque. ¿Ya? Entonces aquí lo colocamos, ¿no? Aquí. ¿Ya? Esta es la máscara, ¿no? Que ven acá del señor de Sicán, ¿no? Esta que está acá, ¿no? Miren, muy hermosa, ¿no? Con piedras preciosas, bueno, con oro, ¿no? Con cobre, ¿no? El cobre, miren el rojito, ¿no? Muy preciosa la máscara originalmente, ¿no? Impresionante. Allá, ¿qué son los guaru camellones, no? Sí, los guaru guaru o los camellones son cultivos, ¿ya? Que fueron inicialmente realizados por la cultura tiahuanaco. Consistían en hacer cultivos en zonas elevadas, en pequeñas colinas, como si fuera el lomo de un camello, ¿no? De ahí la palabra camellón. ¿Ya? Y para aprovechar, bueno, mejor dicho, evitar que las heladas, porque están en zona del altiplano, acabara con los cultivos, bueno, rodeaban cada montículo con una pequeña porción de agua. ¿Ya? O sea, le ponían un poco de humedad alrededor del montículo del cultivo, ¿no? ¿Para qué? Para que en el día el sol caliente la zona, ¿no? Le dé calor y genere un vapor condensador, ¿no? Que saben pues que a veces no lo distinguimos, pero cuando se pone el sol alrededor de un charco con plantas, entonces genera una suerte de condensación, ¿no? Entonces, esto lo hacían para qué? Para que en la noche, donde el frío es muy intenso, esa condensación pudiese proteger al daquino, bueno, los tubérculos u otros cultivos del impacto del frío, ¿no? Recuerden que el frío en el altiplano hiela, congela como un refrigerador en una noche, puede congelar de todo, ¿no? Animales, plantas que mueren congelados, se petrifican, ¿no? Se endurecen, ¿no? Pero gracias a los camellones, bueno, ellos lograron superar esa limitación climático-temporal. ¿Ya? Entonces, eso respecto a los guaru guaru. Allá. Y bueno, los Coya, ¿no? Ahí se dice los Coyas, ¿ya? Destacaron en el archipiélago, o sea, el control de los pisos ecológicos, ¿no? Es decir, van a continuar la tradición tiahuanaco. Y los Lupacas también, ¿no? Pero ellos más que nada también se dedicaban a la ganadería, ¿no? O sea, que tenían grandes hatos, no sé si se llama con H, hatos de ganado, ¿ya? O recua es para la mula, ¿no? Ya, pero hatos de ganado, piedra para los cerros, ¿no? Hatos de ganado. Y bueno, con ellos hacían el transporte comercial, ¿no? Es decir, con estos miles de cabezas de llamas, ¿no? Imagínense, pues una llama carga 20 kilos, ¿no? O 25 kilos. En 10 llamas son 250 kilos, ¿no? En 100 llamas, 2 toneladas y media. En 1000, 25 toneladas, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, así conectaban el Alto Perú con las demás regiones, ¿no? Porque los cargueros, o sea, los seres humanos pueden cargar, pero, bueno, es más complicado, ¿no? Entonces, esa era la función, ¿no? Articular el comercio a partir del control de los archipiélagos y también continuar la producción agrícola aprovechando las técnicas de cultivo antiguas. Muy bien, entonces, continuando, decíamos que Sicán, ¿ya? Que pertenece a la cultura lambayeque, destaca por el complejo de Tucumé, ¿no? Como pueden verse ahí que eran pirámides, ¿no? Espectaculares, tal como mostramos en la imagen, ¿ya? Entonces, esa es las pirámides de Tucumé, ¿no? Son, bueno, impresionantes hoy día.
Bueno, o en su tiempo, ¿no? Porque hoy día pues son, son en realidad ruinas, ¿no? ¿No? Entonces, de ahí la importancia de que han tenido, ¿no? ¿Ya? En la región, ¿no? ¿Y cómo pudieron haber sido? Bueno, hay una reconstrucción que ya se ha hecho, ¿no? Que más o menos podrían haber sido así, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, es una reconstrucción, ¿no? De lo que pudo haber sido, ¿no? Bien. ¿Ya? Y lo otro es la orfebrería, ¿no? Eran grandes orfebres, destacando tus máscaras y tumis, ¿no? ¿Qué son los tumis? Son cuchillos funerarios. ¿Ya? Ahí pueden ver la réplica del tumi de Ijimo, que se encontraba en un museo, ¿no? Hemos dicho que fue saqueado para ser vendido. El Ijimo, el tumi, ¿no? Fue robado, ¿ya? Y acá lo pueden ver, ¿no? Pues solamente tenemos una foto o una réplica del mismo, ¿ya? Representa al parecer al dios Nailan. Y es un tumi por la hoja, ¿no? Que es la hoja del cuchillo, cuando se cortaba, hacían también sacrificios y bueno, esta es la empuñadura, ¿no? De la imagen del dios, ¿ya? Posiblemente Nailan, ¿no? Llamado también el dios volador debido a, este, bueno, a la forma de sus ojos, ¿no? Bien, ¿no? Entonces ahí tenemos a Nailan, ¿ya? Que supuestamente llegó a unas balsas, ¿no? ¿Ya? ¿Quién recogió este mito? Miguel Cabello de Balboa, no se olviden del nombre del cronista español, ¿ya? Entonces Miguel Cabello de Balboa, ¿no? Ahí está, vamos a poner acá, ¿ya? O sea, ese mito lo descubrió un español, Miguel, ¿no? Cabello, pero el apellido se van a acordar por el cabello, ¿no? El cabello de Balboa, ¿no? Crónica miscelánea antártica. Y bueno, allí Balboa, o Miguel Cabello de Balboa, descubrió, bueno, recogió esta tradición, ¿no? En la región de Lambayeque, el mito de Nailán, que fue estudiado por Max Zule, ¿no? Ustedes eran profesores. ¿Y por qué es Max Zule? ¿Recuerdan que Max Zule habló de la teoría del origen de la cultura en el Perú? Bueno, él utilizó el mito de la leyenda de Nailán para decir que habían, como pasó en México, ¿no? También en la cultura maya hay un fundador, ¿no? Que llega por mar en unas balsas. Entonces igual Nailán llegó también unas balsas para fundar, bueno, lo que es la cultura lambayeque. Y bueno, este es el origen, ¿no? El origen legendario es Nailán, ¿ya? Hay una expansión con Tucumán y finalmente su historia llega a su fin con la invasión que hacen los Chimú, ¿no? Entonces, el reino Chimú era un estado expansivo, ¿ya? Ellos dominan y conquistan a los sicaneños, ¿no? Bueno, ahí están los reinos aymaras, ¿ya? Sicán. Y ahora veamos Chimú, ¿no? Entonces vamos a poner acá, ¿no? Aquí vamos a copiar esto. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí también hay algo. Ya, entonces, vamos a poner acá la imagen. Y también la otra, ¿no? La de Chan Chan. Ya, ahí está. ¿No? Para que una no a la otra. Bueno, entonces aquí está Chan Chan, ¿no? O Chimú. Ya. Bueno, es un estado expansivo. O sea, para algunos, ojo, para algunos un imperio. Porque obviamente, ¿no? Expansivo conquista otros pueblos. ¿Ya? Estamos hablando que ellos llegan a Piura, conquistan la región, someten a los habitantes de Piura, construyen su famosa fortaleza o centro, ¿no? Un ceremonial llamado Nariguala, y también se expanden hacia Lima. Llegan hasta la región de Caraballo, ¿no? Caraballo está, bueno, al norte de Lima, ¿no? Caraballo, Ancón, bueno, Comas, ¿no? Ya, hasta ahí llegan los chinos, y también más al norte, ¿no? Fundan una fortaleza, ¿no? La fortaleza de Paramonga, ¿no? Que es bien conocido. ¿Ya? Entonces, es un estado expansivo, ¿no? Se va a expandir desde la costa norte, desde Tumbes hasta el Valle del Chillón, en Lima, ¿no? O sea, el Valle del Chillón por el río Chillón, ¿no? Obviamente.
¿ya? En el reinado del rey, bueno, del gobernante Min Chang Kaman, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces la economía, ¿ya? La economía es principalmente agrícola, ¿ya? Y desarrollaron los huachaques, ¿no? ¿Qué son los huachaques? ¿Ya? Si Tiahuanaco trabajó las chacras elevadas, ¿no? Los camellones, los chimús van a trabajar las chacras hundidas, que recibe el nombre de huachaque, ¿ya? Y que eran grandes reservorios de agua, pero también que servían para el cultivo, ¿ya? De ahí la importancia que tiene, ¿no? El huachaque, ¿ya? Para aprovechar la humedad de la napa freática, ¿ya? Entonces tenemos allí, ¿no? Estos eh, grandes, bueno, huachaques, tal como se ve acá en el plano, ¿no? De la ciudad de Chanchán. ¿Ya? Chanchán es una ciudad sagrada, es la capital, significa sol, sol. ¿Ya? Es Chanchán, ¿no? Chan es sol, Chan Chan, sol, sol, ¿no? Y es una ciudad ceremonial. Y como pueden ver, han tenido el estudio de varios arqueólogos aquí, ¿no? Miren, aquí están los apellidos, ¿ya? Esquier, ¿no? Famoso, Maxule, ¿ya? También Velarde, ¿no? Tello, también aquí, ¿no? Están todo lo que todos estudiaron en Chimú, ¿ya? Y gran parte de la ciudad ha desaparecido por la expansión urbana, ¿no? Recuerden que la ciudad de Chanchán era enorme y tenía capacidad para albergar 50.000 personas, ¿no? Llegaba hasta la costa, ¿no? Hasta el Pacífico. ¿Ya? Aquí está la Huaca Rivero, ¿no? En fin, ¿no? La Huaca Chudi, ¿no? Jacob Monchudi también llegó y estudió Chimú, ¿no? Entonces, aquí en el planito que ven acá, ¿ya? Si preguntaran autores, aquí pueden ver los autores que estudiaron todo ello, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna preguntilla? Bueno, ahí queda. Entonces, y claro, acá la vemos, ¿no? Pesca y comercio, ¿ya? La economía, ¿no? Utilizan los huachaques para la agricultura, pero al parecer la dieta, ¿ya? La dieta principal de carne, pues obviamente, ¿no? La carne es importante porque por su alto valor proteico está vinculado al mar, ¿ya? Recuerden que el mar peruano es riquísimo, ¿no? Su diversidad y su biomasa es espectacular, ¿ya? La pesca era, ¿no? Lo más abundante, obviamente, esto explica por qué la ciudad de Chanchán tiene esas características, ¿no? Entonces, como les decíamos, miren, aquí es un friso, los murales de Chanchán, ¿ya? ¿Qué tiene? ¿Qué son estos animales? Es fácil, ¿no? ¿Qué animales son? Bueno, son pelícanos, ¿no? Es evidente, ¿ya? Estos son pelícanos, ¿no? Obviamente, ¿ya? Y quizá la imagen más conocida, ¿no? La más difundida, ¿ya? Que ahí está también, ¿no? Podemos verla, ¿ya? Es la que está aquí, ¿no? Estos son pececitos, ¿no? Son peces, ¿ya? Y acá tenemos las ondas, ¿no? Esto es bien conocido, las ondas marinas, ¿no? Estas son ondas, mira, son olas, ¿no? Ahí está, ¿ya? Y también, como les había mostrado, ¿no? En parte de los frisos, obviamente, ¿ya? Vamos a colocarlo aquí, ¿no? Al ladito, ¿ya? Y también tenemos acá, ¿no? Las redes, ¿no? Miren, ¿ya? Obviamente, ¿no? Esto del mar, ¿ya? Es importante. El mar se llamaba Ni, es un dios, ¿no? ¿Ya? Es un dios. Y la luna se llama Shi, la luna está asociada a la agricultura, obviamente, ¿no? Entonces aquí, ¿ya? Si vemos la ciudad de Chanchán, ¿no? Aquí vemos la reconstrucción,
¿ya? Hecha por los arqueólogos, ¿no? Aquí está la ciudad Chudi, aquí está el Gran Huachaque, ¿no? Pueden ver, ¿no? ¿No? Vinculada a la agricultura, ¿no? Obviamente. ¿No? Ahora, también tiene varios aportes, ¿no? Recuerden que tiene murallas, tiene hipogeo, que he estado ahí varias veces, ¿no? He hecho alguna investigación. Y tiene hipogeos, y tiene contrafuertes. ¿No? Saben que los contrafuertes son típicos del arte gótico. Bueno, aquí también se hacían, ¿no? Bueno, estilo románico y gótico, ¿no? Los dos son contrafuertes. Bien, entonces esto respecto a, a la ciudad de Chanchán y respecto a la economía. Ya, la agricultura intensiva, ¿no? Es cuando se practica o se utilizan ya, recursos, ¿no? Tecnológicos, ¿ya? Para que la tierra rinda más, ¿no? O sea, rinda más, tenga mayor cantidad digamos, de cosecha, o sea, tenga mayor rendimiento efectivo, ¿ya? De un pequeño espacio o de un espacio determinado, ¿no? Esa es la agricultura intensiva. Entonces, para que la agricultura sea intensiva, se utiliza una mejor duración, ¿no? Una mejor oxigenación de la tierra, ¿no? Mayores fertilizantes, ¿no? O mucha agua, ¿no? O el agua apropiada para que la agricultura sea intensiva, justamente, ¿no? Es decir, la tierra se fertiliza mucho y en vez de recoger 3 cosechas al año, se recogen 4 o 5, ¿no? Se entiende, ¿no? O en vez de recoger 2 cosechas al año, se recogen 3 o 4. Ese se llama intensivo. Extensiva más bien es que más que la tecnología extensiva de extender es cuando se gana más tierra. Entonces, más que aplicar tecnología, se busca regar una mayor cantidad de tierra. Bien, tenemos receso, ¿ya? Gracias. Tenemos receso, gracias Roxana.